Muy buenas tardes, señoritas jóvenes, jóvenes señoritas, bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal. Ya en la recta final, ya estamos concluyendo, a nada estamos, a nada. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver lo concerniente al Registro Federal de Contribuyentes. Pareciera que es un tema como muy simple, muy sencillo, lo es, pero tiene sus aristas, las cuales las voy a ir comentando al desarrollo del video. Como todo tiene sus particularidades, como todo tenemos que cuidar a nuestros clientes y todo va dentro de la óptica de salvaguardar al cliente contra del lado oscuro que es el SAT. ¿Vale? Entonces comenzamos, chicos, chicas. Vamos con el artículo 27. Nos habla del catálogo de obligaciones. Ya estamos en el apartado B. El apartado A habla en realidad cómo te va a remitir al apartado B y C. Entonces, la verdad que la expresión es ocioso, entonces entramos de cajón con lo que nos atañe a el apartado B, que es el catálogo de obligaciones del Registro Federal de Contribuyentes. Y la fracción primera me dice solicitar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. O sea, ¿qué obligaciones va a tener el contribuyente en torno al Registro Federal de Contribuyentes? Obviamente, su inscripción. Punto. Les he comentado en otro video el hecho de esta necesidad de contar ya con la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes. Si bien es cierto, hace algunos años pues era como que un tema no tan recurrente el hecho de contar con este RFC, con la homoclave, pero ahora ya, como todo recibo se debe de, emitir, nosotros en el ámbito lo llamamos timbrar, vamos a timbrar el recibo de nómina, pues prácticamente todos nos volvimos, todos debemos de inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué? Porque obviamente si somos asalariados, si estamos por honorarios, pero tenemos ingresos. Y ustedes saben que el hecho de tener un ingreso es el pago de las contribuciones. Si no, sencillamente no podríamos vivir. Entonces, de cajón es la inscripción al RFC. Fracción segunda, propiciar la información relacionada con la identidad, domicilio y, en general, sobre la situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este código, así como señalar un correo electrónico y número telefónico o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general. Insisto, esto pareciera como ocioso, pero bueno, les he comentado que yo me dedico a asesorar clientes y entre ellas diversas cosas operativas que la verdad quitan bastante tiempo, pero bueno. Al momento en que dice la autoridad en la fracción segunda propiciar la información relacionada con la identidad, ¿cómo yo voy a acreditar la identidad? Con mi INE, correo electrónico, ¿para qué?
para recibir notificaciones. Recordarán esto del buzón tributario, que no es el correo electrónico, pero sí va a dejar avisos. ¿Han servido? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si me llega un aviso al correo, eso quiere decir que en el buzón tributario ya está mi notificación. Entonces tengo que ingresar al buzón para revisar. Un número telefónico, y regularmente no te piden el celular, te piden un comprobante telefónico y hasta te dicen del Telmex. ¿Por qué de Telmex? Porque de Telmex tienes que hacer un trámite para acreditar que vives ahí. Es correcto, es muy sencillo, no pasa nada, pero ya te está llevando a un punto de identificar el domicilio en términos del artículo 10 de este Código Fiscal de la Federación. Entonces, ya me determina dos cuestiones que tienen que ver con la fracción tercera: manifestar el registro federal de contribuyentes, el domicilio fiscal. Entonces son dos cuestiones distintas. Uno es la persona física y otro es el domicilio fiscal. Uno es en donde vivo y otro es el domicilio fiscal. Son dos cosas distintas. Puede ser que mi casa sea mi despacho. Sí, no hay ningún impedimento. La ley no me establece mayor requisito. Puede ser, por supuesto que sí. Puede ser también que yo tenga un domicilio fiscal diferente a donde vivo, por supuesto que sí. No hay ningún ordenamiento legal que te lo prohíba. Entonces ya me está aquí determinando diversos requisitos y elementos que yo tengo que ir estableciendo con base a todo lo que se tiene que estar relacionando con esto. ¿Ok? Entonces, sí tengo que tener una identificación en el Registro Federal de Contribuyentes. Para eso sirve, para identificarme, para saber en dónde estoy, para saber dónde estoy ubicado, para que la autoridad sepa dónde estoy realizando mi actividad mercantil, mi actividad de comercio o mi actividades profesionales o civiles. Entonces, con todos esos elementos desde el inicio que yo voy a inscribirme al Registro Federal de Contribuyentes, ya la autoridad prácticamente tiene gran parte de cómo encontrarlo. La fracción cuarta dice solicitar el certificado de firma electrónica avanzada, la famosa FEA. Ustedes bien saben que una cosa es la instrucción, que acredites, que te tomen tu foto y que pasen a tomarte la foto y también tu firma. ¿Para qué? Para que puedas tú identificarte con la autoridad. Son trámites muy sencillos. La otra vez platicamos con algunos compañeros que se dedican a la cuestión fiscal y nos daba risa el hecho de que ya no es tema inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? La autoridad, al contrario, la autoridad lo que trata es de que tú te inscribas para estarte vigilando. Ahora sí, ya quiere estarte observando, quiere ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, no hay ningún tema en relación a eso. Fracción quinta, anotar en el libro de socios y accionistas la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de cada socio y accionista y en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma. Ustedes recordarán sus clases de Derecho Mercantil. Estuvimos viendo el tema relacionado con las asambleas, ordinarias y extraordinarias. Regularmente no se hace eso, no se estila identificar a los socios y accionistas con el RFC. ¿Qué es lo que trata la autoridad? Como les dije, da una homoclave. O
sea, puede haber 2 Mario Salazar, 10, 100 Mario Salazar, pero ninguno con la homoclave X, Y, Z. Ninguno. Solamente hay una persona en México que tenga ese homoclave. Entonces ahí ya no hay pierde, ya no hay, es que me está confundiendo, es que la autoridad al momento de teclear resultó que había 100 Mario Salazar, entonces es algo un poco complicado. Por eso es requisito que también se establezcan en el libro de socios y accionistas, que es el libro que se lleva para las asambleas, en el que van constando todos estos movimientos, el RFC. Y también, ¿qué creen? En las asambleas, como bien está comentando, cada vez que se realice una asamblea, tiene que mencionarse, transcribirse el RFC. Insisto, para mayor identificación. Fracción sexta, presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes, a través del cual informen el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas cada vez que realiza alguna modificación o incorporación respecto a estos en términos de lo que establezca el reglamento de este código. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos con las asambleas. Se va a aumentar el capital social, va a haber alguna aportación de algunos socios, y los cuales van a ir determinando esta situación para hacer financieramente la empresa más rentable. En consecuencia, cuando tú incrementas el capital social de una empresa, tienes que estar mencionando, tienes que transcribir, perdón, no mencionar, transcribir el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué razón? Porque la autoridad quiere saber cuánto es lo que estás aportando y de dónde viene el dinero. Ojo, yo estoy aportando $500,000 a Patito S.A. Patito S.A. no tiene ningún problema, pero la persona física, ¿de dónde sacó ese $500,000? Me lo encontré tirado, ¿ok? Me lo regaló el vecino. Cuestiones ilógicas. ¿Qué pasaría si dices que me lo donaron? ¿Quién te lo donó? Mi papá. Ok, ahora ya no te vamos a requerir a ti, vamos a requerir al papá para que nos diga de dónde obtuvo esos $500,000, si él ha estado reportando que gana $8,000 al mes. Entonces es por eso que es importante para la autoridad el hecho de transcribir el Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, si va a tener tantos problemas, tal vez por ahí alguno piense ir transcribiendo el RFC, invocando el RFC, ¿para qué ponerlo? Pues porque, como bien dice el artículo 27, apartado B, es una obligación. Entonces la autoridad te puede requerir el cumplimiento de la misma, por supuesto que sí. Fracción sexta, presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios y accionistas cada vez que realice alguna modificación o incorporación respecto a estos en términos de que establezca este código. Es el que les acabo de comentar, nada más se los leí para ver si estaban pendientes y dijeran, ese ya lo leyó. Fracción séptima. Seguimos en el Código Fiscal de la Federación, chicos, artículo 27. Ojo, porque ahorita vamos a hablar de la ley de impuesto a la renta. Fracción séptima.
Código Fiscal de la Federación, artículo 27, solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que se realicen los pagos a que se refiere el capítulo 1 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como proporcionar correo electrónico y número telefónico de los mismos, o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me dice el título 4 de las personas físicas, capítulo 1, de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado? Ojo con este apartado. Estamos hablando ya de personas físicas, que eso queda claro. No estamos hablando de las reglas generales, de los exentos, no estamos hablando del artículo 93. La ley es clara y me remite al capítulo 1, que es de los ingresos por salario y de prestación de servicio personal subordinado. Y el artículo 34 tiene una figurita por ahí que nosotros en el ambiente la conocemos como sueldos asimilables a salarios. Los sueldos asimilables a salarios, como se los he dicho muchas veces, es una figura de carácter fiscal, porque para eso tenemos la figura civil de prestación de servicios profesionales y tenemos la figura de carácter laboral, que son las relaciones por tiempo determinado, indeterminado, por obra, a prueba, a capacitación inicial. ¿Ok? Entonces tenemos ese tipo de relaciones de trabajo. Esta figura es exclusivamente fiscal y me remite al artículo 34 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y me habla de cómo va a ser la forma del pago del ingreso asimilable a salario. Yo le voy a pagar a Juan Pérez, yo empresa, le voy a pagar a Juan Pérez un sueldo similar al salario. Tengo dos opciones, que él pague los impuestos o yo lo retenga. Si él me dice que yo lo retenga, bueno, ahí es el impuesto que yo le voy a retener para después enterarlo a la autoridad. ¿Qué es lo que dice la fracción séptima? Tanto choro para llegar a esto. Que tengo que indicarles tengo que solicitar la inscripción de esos contribuyentes, de esas personas que se les paga sueldo asimilable al salario. ¿Qué tengo que proporcionar? Correo electrónico y número telefónico. ¿Ok? Entonces, insisto, lo que quiere la autoridad es identificar quién se le está pagando, qué es lo que se le está pagando, cómo se está pagando. Entonces, es un dato extremadamente importante. Recuerden también que va a haber una cuota, estamos hablando del artículo 96, ya en algún momento dado se los comenté. Esto lo van a ver en su ley de impuestos sobre la renta, perdón, en su materia de impuestos de personas físicas, no personas morales, personas físicas, que sería el segundo curso de Derecho de Impuesto sobre la Renta. ¿Ok? Recordarán que aquí hay una tarifa de cómo se va a pagar sobre el límite inferior. Tenemos que sacar el límite inferior, tenemos que llevarlo por el porciento a aplicarse sobre el excedente del límite inferior y le aplicamos más la cuota fija. Entonces, esto es lo que se va a determinar de las personas físicas que tenemos obligación de requerir, no invitar, de requerir que el contribuyente realice su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Regresamos al artículo 26, apartado B del Código Fiscal de la Federación. Seguimos con la fracción octava. Exigir a los otorgantes de las escrituras públicas en que se hagan constar actas constitutivas de fusión,
escisión o de liquidación de personas morales que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso. En el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha de su presentación. En caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión al Servicio de Administración Tributaria dentro del mes siguiente. Lo anterior no será aplicable cuando el fedatario público que protocolice el instrumento del que se trata solicite la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral. ¿Qué es lo que pasa acá? Viene otro dato importante que como que ingresa de cajón, como que la autoridad no nos avisa, como que la autoridad llega, da el manotazo y punto, como que ahí se queda. Ya la fracción octava me está hablando de no de la inscripción, sino de una modificación o, permítanme la expresión, cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Se supone que el artículo 27 me habla de esas obligaciones y todo pareciera que es en torno a la inscripción, pero no nada más me quedo ahí. La obligación del contribuyente es sencillamente avisar de toda modificación en relación al Registro Federal de Contribuyentes. En este caso es si existe una fusión, es decir, 2, 3, 4 o más empresas se unen, una escisión, 2, 3 o 4 empresas se separan, o de liquidación ya se obtuvo el fin por el que se unieron y dejan disuelta la sociedad y por ende pasa a liquidación. ¿Por qué liquidación? Exacto, jóvenes. Pasa a liquidación porque se remata todo, no. Pasa a liquidación porque necesitamos saber muchas cuestiones. Necesitamos saber si hay deudores, si hay acreedores, si hay dividendos, etc, 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 para poder repartir lo que a cada quien le corresponde. Entonces es importante que se dé el aviso correspondiente para todos estos eventos, todos estos actos jurídicos, actos de comercio. Y si no, el fedatario tiene que avisar al SAT. ¿Ok? Entonces ya también el fedatario público pues ya prácticamente se está volviendo cómplice del SAT. Antes era cómplice del contribuyente, ahora es cómplice del SAT. Porque hasta se le puede determinar una responsabilidad al notario. O sea, todavía está con eso. Fracción novena, asentar en las escrituras públicas en las que hagan constar actas constitutivas o demás actas de asamblea la clave en el Registro Federal de Contribuyentes que corresponda a cada socio y accionista o representantes legales o en su caso verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados, cerciorándose que las mismas concuerdan con la cédula respectiva. Entonces, es prácticamente lo mismo que ya leímos, pero acá ya es una obligación el hecho de cerciorarse, de comprobar que sí está correcto y que ese RFC existe. O sea, no nada más invocarlo. ¿Qué tal si a mí me preguntan, yo soy socio de accionista, y me preguntan, ¿tu RFC? Doy otro. ¿Por qué? Nada más, no me acordé, no quise, me manda buscando el SAT, no sé. Entonces también se tiene que verificar estos datos. ¿Quién los tiene que verificar? Pues obviamente quien está convocando, obviamente quien determina el quórum,
legal, el presidente de la asamblea, etc, etc. Entonces, tenemos que tener cuidado con todos estos elementos. Fracción décima, presentar la declaración informativa relativa a las operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas ante los fedatarios públicos respecto de las operaciones realizadas en el mes inmediato anterior. Entonces, ¿qué también tengo que presentar? Tengo que informar a la autoridad de las declaraciones informativas de todas las operaciones que realicé mediante escrituras públicas. ¿Por qué esta fracción? ¿En qué momento me obliga la ley a que algunos actos mercantiles o actos civiles se tengan que establecer en una escritura pública? Y por ende, si es escritura pública, tiene que ser ante un fedatario público. Entonces, ¿de qué me está hablando este artículo? Les pongo un ejemplo que siempre se los he dicho, espero se acuerden. Que cuando hay una transmisión de la propiedad de un bien inmueble, de la posesión y de la propiedad, tiene que ser mediante escritura pública. Y acabamos con este tema. Si yo estoy realizando la compraventa de algún bien inmueble, tengo que avisarle a la autoridad, porque la autoridad va a decir, ok, me da mucho gusto cuando celebramos que ya tienes una casa nueva, pero ¿qué crees? Lo más importante es verificar si omitiste el pago de contribuciones. ¿Ok? Seguimos con el artículo 27, pero ahora vamos con las facultades de la autoridad fiscal. ¿Qué me dice el artículo 27? Ahora apartado C. Facultades de la autoridad fiscal en relación al RFC. La fracción primera ordena llevar a cabo verificaciones conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de este código, sin que por ello se considere que inician sus facultades de comprobación para constatar los siguientes datos. Entonces ya empezamos con las facultades. ¿Qué es lo que puede realizar la autoridad de manera unilateral? Realizar su acto de molestia, su acto administrativo en términos de la ley federal del procedimiento administrativo. Inciso A. Los proporcionados en el registro federal de contribuyentes relacionados con identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro. Entonces, ¿qué es lo que me va a ir a verificar? Si de acuerdo al RFC se inscribió Mario Salazar con domicilio en el IEU y resulta que quien está es Jorge Pérez con domicilio en Anáhuac. ¿Ok? Entonces van a verificar, a ver,
Aquí dice que el representante legal de una persona moral es Mario Salazar. Aquí dice que la persona física, Mario Salazar, tiene su domicilio fiscal. ¿Ok? Entonces, ya me estoy metiendo en un tema, si bien es cierto, como dice, no va a considerarse las facultades, el inicio de facultades de comprobación, pero obviamente si van a verificar esto, pues es porque no creo que la autoridad de un padrón de N millones de contribuyentes se ponga a escoger y salió de fama tu nombre, ¿no? Entonces obviamente ya traes algo que no está bien. Inciso B, trueno, relámpago. Inciso B, los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, declaraciones, expedientes, documentos o base de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o a las que tengan acceso. Entonces, ¿de qué se va a llegar la autoridad? De que el domicilio fiscal que le estableció es Downs Oriente número 17, interior 3. Su comprobante fiscal dice que no es interior 3, es 4. Entonces va a ir a verificar cuál es el verdadero domicilio. Resulta que no es el 3, es el 4. Entonces lo estaba haciendo como para que en algún momento dado yo estoy espiando de este lado, tu autoridad vete a hacer lo que tú quieras. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades fiscales podrán utilizar servicios o medios tecnológicos que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también podrá ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal. Entonces, no obstante, nada más con el hecho de que ya tenemos que ir a presentar todos los datos para que acredite que es nuestro domicilio, ahora también resulta que vamos a tener un problema en relación a la georreferenciación. Con Google Maps puedo estar checando cuál es el verdadero domicilio. Resulta que diste el cerro. Resulta que no hay nada. En un lugar inaccesible. Entonces, con esta tecnología ya se puede verificar si en realidad hay un domicilio ahí y obviamente que está quitado. ¿Okay? En la verificación de existencia y localización, eso es lo que va a estar sucediendo. O sea que la autoridad está con todo, jóvenes. La autoridad no perdona, tal vez perdonará a Dios, pero la autoridad no. Entonces, mucho cuidado con eso. Fracción segunda, considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este código cuando el manifestado en las autosolicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponde a alguno de los supuestos de dicho precepto. Entonces, ¿qué es el artículo 10? Ustedes ya lo saben y de hecho en este momento lo están recitando. Contaré 5 segundos para
para que lo sigan recitando. Recuerden que el artículo 10 habla sencillamente del domicilio fiscal. El domicilio fiscal establece diversos supuestos y el que más nos recurre es el hecho de que es tu principal establecimiento, tu principal lugar de negocio. Entonces resulta que tú tienes una actividad en la central de abastos y que tu domicilio está en Amozoc, una ranchería de Amozoc. No sé si haya rancherías en Amozoc, pero bueno. Resulta que llegas, es un cuartucho mal puesto, donde no hay nada, de hecho nadie te recibe. Por alguna razón tú sabes que esa empresa tiene esa denominación y tiene actividades en la central de abastos. Entonces también va a verificar la autoridad el domicilio en relación al manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes. Fracción tercera, establecer mediante reglas de carácter general mecanismos simplificados de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, atendiendo a las características del régimen de tributación del contribuyente. Ustedes son muy jóvenes, pero yo como por el 2007 estuve trabajando en gobierno y se lanzó una campaña del SAT que aterrizó en la Secretaría de Finanzas de Puebla, en donde había muchos negocios en el centro que no estaban inscritos. Entonces iban literal puerta por puerta verificando que se inscribieran y los que no estaban inscritos obviamente invitarlos a realizar esa actividad porque si no te iban a ejercer sus facultades de comprobación. Desconozco, la verdad desconozco el resultado, si fue un buen resultado o no lo fue. La verdad hasta ahí me quedé, pero sí me tocó ver a muchos chicos que iban puerta por puerta de los negocios a decir, a ver, tu RFC ya te lo mostraba, pues acá dice que te vas a dedicar a vender paletas de hielo y resulta que estás vendiendo cerveza a público general abierto, obviamente habiendo otros conceptos ahí de la licencia y todo eso, ¿no? Pero bueno, estoy refiriendo en relación a la actividad. Un ejemplo tal vez muy burdo, pero que se da. Entonces, puede haber mecanismos para que los contribuyentes se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes. La fracción cuarta me señala establecer a través de reglas de carácter general los términos en que las personas físicas y morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país que no se ubiquen en el supuesto previsto en el presente artículo podrán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Saben que yo tengo una empresa, pero a lo mejor tal vez una fusión, decisión, y yo no tengo un establecimiento permanente en México, tengo negocio, estoy generando riqueza, quiero cumplir. Oye, tienes que rentar una... No, ¿por qué? No quiero, no voy, no va a servir. Bueno, entonces la autoridad tiene que establecer reglas para que estos contribuyentes que residen en el extranjero, en términos del artículo 9 del Código Fiscal, les permitan su inscripción, el cumplimiento de la obligación. Fracción quinta, realizar la inscripción o actualización en el Registro Federal de Contribuyentes basándose en los datos que las personas le proporcionen de conformidad con este artículo o en los que se obtengan por cualquier otro medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí también, con base a la información
que consta, van a actualizar como de manera oficiosa el domicilio fiscal. Pero bueno, eso es algo que la verdad la autoridad se estaría metiendo en un tema que lo aplicara de manera general. Fracción sexta, requerir aclaraciones, información o documentación a los contribuyentes, a los fedatarios públicos o a alguna otra autoridad ante la que se hayan protocolizado o apostillado un documento, según corresponda. Resulta que hay una enajenación, una compraventa de un bien, y según ellos reportaron una declaración informativa que era un predio y que este predio costó 80,000 pesos, de 500 metros cuadrados en Angelópolis, en Lomas de Angelópolis. Caray, como un predio, un terreno de 500 metros cuadrados va a costar 80,000 pesos. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Le va a requerir informes al notario público. Le va a decir que le adjunte todo el expediente y que le informe por qué razón fue tan poco lo que acordaron al pago. Fracción séptima, corregir los datos del Registro Federal de Contribuyentes con base en evidencias que recabe, incluyendo aquellas proporcionadas por terceros. Entonces suele pasar en algún momento dado que estos registros tendrían que establecer algún error. Entonces, estando en ese supuesto, la autoridad puede decir, va, sin mayor problema, corrijo tus datos en el Registro Federal de Contribuyentes. Fracción octava, asignar la clave que corresponda a cada contribuyente que se inscribe en el Registro Federal de Contribuyentes. Dicha clave será proporcionada a través de la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal. Entonces, ya tienes tu identificación, tu clave, ya existes, ya eres un contribuyente. Ya no eres un contribuyente pasivo, ya eres un contribuyente de verdad. Ya puedes presumir ante todo el mundo que estás contribuyendo a los gastos públicos en términos del artículo 31, fracción cuarta constitucional. Fracción novena, establecer mediante reglas de carácter general las características que deberán contener la cédula de identificación fiscal y la constancia de registro fiscal. Entonces, ya de un tiempo a la fecha, antes de que te dieran la cédula, tenías que andarla trayendo, mostrarla. Ahora en realidad, supongamos en una gasolinera, llevas hasta por correo puedes mandar la información o en la página dar tus datos y te van a ir generando los correspondientes CFDI relacionados con las notas de venta. Entonces, ya esto es muy práctico, ya también tenemos los códigos QR donde nosotros podemos tener la información a la par o llevar la impresa y que del centro de distribución o el proveedor que tome este código y ya tenga todos los datos. Que la verdad, antes era un show, tenía uno que estar llenando los formatitos y estar esperando a que se escriban. La verdad es que es algo muy fácil, ya es un sistema que se va generando al día, entonces no hay ningún problema relacionado. Fracción décima, designar al personal auxiliar que podrá verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en la inscripción o en el aviso de cambio de domicilio.
La verificación a que se refiere esta fracción podrá realizarse utilizando herramientas que provean vistas panorámicas o satelitales. En alguna ocasión a mí me llegó a pasar, cuando acompañé a un cliente, no se encontraba el domicilio, bueno, no se ubicaba, no se encontraba, perdón, no se ubicaba, entonces sí sacaron su mapita, sí empezaron a ver por dónde aproximadamente era y fue algo bastante curioso. Ya con la tecnología de hoy, bueno. Fracción decimoprimera. Emitir a través de reglas de carácter general los requisitos a través de los cuales las personas físicas que no sean sujetos obligados en los términos del presente artículo podrán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez yo no sea un sujeto obligado, pero me están pidiendo mi identificación. No voy a recibir ningún ingreso, pero me están pidiendo mi RFC. ¿Por qué? Porque tal vez yo soy discapacitado o persona con capacidades diferentes y estoy recibiendo una beca de calcita de algodón. Uno de los requisitos que me establecen es tener RFC. Entonces, voy a recibir un ingreso, sí, pero este ingreso no está contemplado en todo el apartado del artículo 93. Entonces es por eso que es importante llevar un registro de estos pagos. Fracción segunda. Para efecto de la fracción de segunda y tercera del apartado B del presente artículo estará lo siguiente. Inciso A. En caso de cambio de domicilio fiscal, las personas físicas y morales deberán presentar aviso correspondiente dentro de los 10 días siguientes al día en el que tenga lugar dicho cambio, salvo que el contribuyente se le haya iniciado facultad de comprobación y no lo haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de este código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con 5 días de anticipación. Entonces, tengo 10 días para avisarle a la autoridad mi cambio de domicilio. Y tengo 5 días para avisarle a la autoridad cuando la autoridad esté iniciando las facultades de comprobación. Aquí hay un gran detalle, se queda todavía a discreción, sí, a discreción de la autoridad, el hecho de autorizar ese cambio de domicilio o no. Muchas veces piensan que te vas a dar a la boca. Inciso B. En caso de que dentro del citado ejercicio de facultades el contribuyente no sea localizado en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes y presente un aviso de cambio de domicilio, la sola presentación del referido aviso de cambio no implicará que el contribuyente esté localizado. Lo que les había dicho. O sea, no basta, ojo, con que ustedes avisen. No, tiene la autoridad que emitir un acuerdo a efecto de que se autorice ese cambio de domicilio fiscal. Cuando por virtud de la verificación que realice el personal auxiliar designado por la autoridad fiscal se concluye que el lugar señalado como domicilio fiscal no cumple con los requisitos del artículo 10 de este código, el aviso de cambio de domicilio no surtirá efectos sin que sea necesaria la emisión de una resolución. Dicha circunstancia se hará de conocimiento de los contribuyentes mediante buzón tributario. Claro, me dedico al transporte, a los trailers, a los tractocamiones. Y resulta que a donde me voy a cambiar
Es un lugar en el cual no hay nada más una oficinita, 5x5, bueno, donde vas a guardar los trailers, donde vas a tener tu logística, donde etc. Por eso hasta en eso la autoridad va a estar determinando si aplica o no este cambio de domicilio. Entonces, como podemos observar, hay lineamientos que tenemos que aplicar de una manera eficiente y eficaz para no tener tema en relación con el RFC. Insisto, parecía de trámite, parecía lo más sencillo del mundo, pero no, es tu vida y tu libertad lo que puede estar hasta en juego. Van a ver más adelante en relación a los delitos, que yo les denomino delitos contra el RFC, y bueno, también es una óptica que ha tenido el Estado para su mayor identificación. Le apostó a un sistema y ¿qué creen? Este sistema ha dado unos excelentes resultados. ¿Vale, chicos? Como siempre, un gusto. Cualquier pregunta, duda o comentario, estoy a sus órdenes. Gracias por su atención.